En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Sexagésima, en esta preparación remota a la Cuaresma, para no entrar de golpe y porrazo. La Iglesia en eso es muy pedagógica. Y en el domingo de hoy tenemos esa parábola del sembrador, que el padre Castellani dice que es una de las parábolas fáciles, pues tenemos el sentido que lo explica nuestro Señor mismo, refiriéndose que había otras difíciles, como la del domingo pasado, la de los obreros de la viña, y también a la del capataz mal llamado infiel, que él le llama camandulero. Y esta, junto con la del trigo y de la cizaña, pues explicadas por nuestro Señor, y que enmarcan las otras parábolas, que en total son 120. El Padre se tomó el trabajo de agruparlas y de explicarlas. Trabajo, por cierto, de una exégesis enorme. Y que estas dos, la del sembrador de hoy y la del trigo y la cizaña, nos hablan de la economía de la salvación, y por eso enmarcan todas las otras. Y la del sembrador, que es la de hoy, de un modo particular en cada alma, y la de el trigo y la cizaña de un modo general. Pero hay que hacer una aclaración de la economía de la salvación, pero se trata de clasificación, de categoría, no de cantidad, porque el mismo padre Castellani dice: hay 6 clases de hombres, 3 se salvan y 3 se condenan, pero como categorías. De la semilla que cae en la ladera del camino, entre piedras o entre espinas, y la otra que cae en buena tierra, y como sabemos, unos dan el 100%, otros el 60% y otros el 30%. Pero está hablando de categorías, porque si no habría una contradicción con la misma explicación que ya di el domingo pasado y que él mismo la da, que no se trata allí en la parábola del domingo pasado de que fueran muchos los llamados y pocos los escogidos, porque como ya saben, sería eso en favor de la predestinación de Lutero, porque muchos no son los llamados a salvarse, sino todos. Que no todos respondan por la libertad que cada uno tiene ya es distinto. Pero, como les expliqué, tenía una interpretación literal que incluso es doble, y lo recuerdo brevemente. La viña en general y de forma particular o precisa es la Iglesia. Entonces, muchos llamados a servir a la Iglesia en la vocación religiosa y pocos los que responden. Tendríamos una primera interpretación inmediata. Y de los que responden, ¿cómo responden muchos? Entonces, y que poco importaba a la hora que seamos llamados, lo importante es responder a ese llamado divino. Y de un modo mediato, futuro, profético, para el milenio. Muchos llamados a ser transformados, estando vivos, y ser arrebatados con los de la primera resurrección, refiriéndose a los que quedan vivos.
porque los de la primera resurrección mueren antes de resucitar, pero estos no. Y los que quedan pocos como viadores, que son los que se van a reproducir, y en alguna ocasión más adelante hablaré más de estos famosos viadores, no solamente porque muchos preguntan, sino porque también se ha olvidado en la exégesis, que son los que se reproducen. Entonces, que están vivos, no han muerto. Pues bien, así con la parábola de hoy, tenemos ese sembrador que podríamos decir está medio chiflado. Se me ocurre a mí. ¿A quién se le ocurre tirar semilla a la vera del camino? Sin arar, caen entre piedras. Pues no se trata de ningún loco. Parecería loquito si fuera así, en un sentido muy tierra a tierra y sin mayor inteligencia del significado que tiene la parábola, que es la palabra de Dios, y el terreno que es el alma del hombre. Pero esa palabra de Dios tiene diferentes suertes de acuerdo al terreno, y por eso en unos no fructifica y en otros sí. Es todo el misterio que hay de esa adhesión primigenia a la verdad revelada, de esa actitud, de esa decisión trascendental. Estoy por Dios o contra Dios, y uno lo ve al caminar en la calle. Gente que ve la sotana y por el solo hecho de verla ni lo quieren mirar a uno, ni que vieran al diablo, más bien llevan el diablo dentro y no quieren ver la imagen de algún modo que representa la iglesia de Dios. Y otros, no, todo lo contrario. Y gente pecadora, hasta malas mujeres, como una que me pasó en Barcelona saliendo de la catedral, y se me viene encima y digo, uy, ¿qué hago? Y cuando veo, me coge el fajín y lo besa, pide la bendición y se va. ¿Qué tal que uno, yo no sabía si se me iba a echar encima, si me iba a abrazar, que no sé. ¿Qué tal que uno hubiera reaccionado de una manera puritana? Esa alma se hubiera ido decepcionada, porque no estaba mirando tanto su situación, que era evidente, pero al ver algo que le recordaba en su pecado a Dios, se acercó. Entonces, esa actitud fundamental, a veces por encima si estamos o no en estado de pecado, pero que no cometemos el pecado fundamental de negar la fe en Dios, el pecado contra la fe, de impugnar a Dios, de rechazarlos. ¿Y cuántos de esos no hay que son muy pulcros? Cuidado, para que nos demos cuenta los protestantes. Aparentemente no roban, no matan, no fuman, no beben, pero aunque sabemos por ahí que igual que los musulmanes, detrás de esa carátula la corrupción que hay. Pero bueno, hablemos de lo que ellos manifiestan y que uno a veces ve. Es que yo antes era mujeriego, borracho y ahora no. Sí, y podía hacerlo lo mismo en la iglesia. Lo que pasa es que ahora lo estás haciendo de una manera un poco, digamos así, psicológica,
y frenética sin la gracia de Dios, pero lo puedes hacer muy bien y mucho mejor con la gracia de Dios. Lo que pasa es que la gracia de Dios me exige a mí ser humilde y no creerme el Superman de la película, que es muy distinto. Por eso le cuesta a la gente la verdadera humildad. Los fariseos eran muy pulcros y cómo eran de corrompidos en su interior, en sus sentimientos, pensamientos. Por eso la pura moral externa de nada vale sin la rectitud del corazón, de la intención, y es siempre con el fin último. Y por eso el padre Castellani hablaba de esa elección primigenia, fundamental, de respuesta a la palabra de Dios. Y eso constituye, nos da la personalidad de esa actitud. Y por eso no es tanto en los regímenes si son buenos o malos, habrá buenos, habrá malos, habrá viciosos, pero si no hay el hombre con esa personalidad recta, cualquier ley, cualquier régimen será malo. Y aún los buenos y los malos serán peor. Claro está. Entonces, esa respuesta, vemos si cae a la vera del camino, ni germina, resbala, como esa gente frívola o caquisvana, superficial, que oyen la palabra, pero les resbala como les resbala el agua. No se enteran. Otros sí germina, pero no da raíces, cae entre piedras, no tiene profundidad y también se pierde por falta de adhesión, de raíz. Y la tercera, que es sofocada por las espinas, que nos dice la parábola, las riquezas, el poder, el honor. Y el padre Castellani también mete ahí a los afiebrados, endemoniados, que persiguen la religión y toda manifestación externa. No soportan ningún gesto de piedad externa y combaten así a Dios y la religión. Son demoníacos, y los hay. Porque un incrédulo, al que no le importa, o al que cree en cualquier Dios, no tiene que tener problema. Un judío no tiene que tener problema, ni un musulmán. ¿Pero por qué persiguen la verdad? Porque son demoníacos, es una religión demoníaca. Aunque no todos los musulmanes ni los judíos lo sean, pero la institución religiosa sí. Y por eso cuando nos hablan de hermanos mayores, es una mentira. Y es que un verdadero judío corrompido por el fariseísmo, corrompido por toda esa estructura que los llevó a condenar a Cristo en el nombre de Dios, no le queda otra, o cree en Cristo o lo mata. No puede, porque ha conocido la verdad, pero la ha corrompido y se vuelve perverso y por eso demoníaco en contra. Aunque hoy en día el judaísmo perverso se disfraza de democracia, cuidado, de humanismo.
muy humanitarios. Y en el fondo hay una sinceridad, ellos proclaman al hombre, pero el hombre como rey, como Dios. Es el naturalismo de la apostasía de los ángeles en el cielo. En nombre de la naturaleza angélica, excelsa, se rebelaron contra Dios. Ese pecado de orgullo que los llevó a la apostasía. Entonces, si yo quiero una humanidad de ese tipo como la angélica, me rebelo contra Dios. Y todo este modernismo es naturalista, es humanista. Y nos volvemos idólatras. Aunque decimos las religiones monoteístas, como me dice un amigo de España. Monolátricos serán, porque monoteísmo somos los católicos. Nosotros creemos en un solo Dios, no creemos en tres dioses como ellos dicen que nosotros creemos por la Trinidad, en tres dioses. No, un solo Dios. Ellos son monolátricos en contraposición a politeístas. Pero ellos no creen en el único Dios verdadero, en tres personas divinas y distintas. Hasta ahí a veces en el lenguaje se nos va la mano. Así que nada de religiones monoteístas que les sirve para este ecumenismo. Además, dicho sea de paso, son monolátricos. Los judíos y los musulmanes. Monoteístas somos los católicos. Cuidado. Aunque esto no crea que haya muchos que lo hayan dicho en la iglesia, pero así es. Se ve enseguida cuando se explica. Otra cosa es que uno a veces toma los términos muy a la ligera. Sí, los judíos habrán sido monoteístas mientras fueron fieles a la ley de Moisés. Pero cuando fueron corrompidos y tergiversaron con su Talmud y su Cábala la ley de Moisés, se volvieron monolátricos, que es muy distinto. Así de claro. Entonces, vemos la importancia de la adhesión. El terreno es nuestra alma. Que caiga entonces la palabra de Dios, la semilla, que va a germinar, porque eso crece de una semilla, un árbol y da fruto. Así pasa con la fe. Entonces, que sea bien dispuesta. Y que adhiramos con toda la plenitud del alma y del corazón. Porque esa adhesión también puede ser del 30%, del 60% o del 100%, aún dando fruto. De ahí la importancia y la calidad de la adhesión. Y por eso, mis estimados hermanos, no nos extrañemos que mucha gente hasta pierde la fe, y gente tradicionalista, que con una mentalidad de beneficio vende la religión. Como me he enterado por ahí, y no voy a decir el nombre, porque todos lo conocemos. Los católicos me han atendido mal, primero en mi país y después en la Yunay. Y los que me acogen son los mormones. Igual que un español
que lo acogieron unos musulmanes de Marruecos, y se volvió después el imbécil musulmán. Oiga, yo no soy católico porque los demás me atiendan o no me atiendan, me arropen o no me arropen. Claro está que un verdadero católico debe de ser caritativo y tratar bien a todo el mundo y más al hermano en la fe. Pero yo no voy a condicionar mi fe por eso. ¿Qué quiere decir? Que yo buscaba en la religión mi beneficio. Y ahí donde lo encuentro, a eso me vendo. ¿Mentalidad de qué? De prostitución. Porque la religión, como la verdad, ni se compra ni se vende. Entonces esa calidad de nuestra adhesión debe de ser pura, límpida, por amor a la verdad. Y en respuesta. Entonces por eso el drama de la humanidad y nuestro drama personal y de lo que pasa hoy con la tradición. Me alargaré un poquito, podría terminar aquí, pero creo que ya todos han visto la posible prelatura de Monseñor Felé de la Fraternidad en Roma. Prácticamente una manzana con una iglesia hermosa y un edificio que parece, no sé, del duque de Venecia, de donde sea. La millonada que eso vale. Y yo cuando estaba en Córdoba no había ni calefacción, ni agua caliente, ni teléfono, en pleno invierno. Claro que ahora mis sucesores viven en Altagracia en un conjunto para gente medio bien con piscina o pileta, como le dicen ellos allá. Burgueses. Y el que no se aburguesa materialmente, se aburguesa espiritualmente. A Monseñor le falta el sello, el cauchito, la goma. Pero dice que ya todo está. Después de haber reblandecido a la gente. Lo quiero ver en el día del juicio. Monseñor de Galarreta y también de figurín. ¿Qué les pasa? ¿Para qué entraron a Econ? Se hubieran quedado en sus miserables seminarios, Monseñor de Galarreta en La Plata. Monseñor Felé se hubiera quedado ahí en su bella Suiza. Y no friegue, mi amigo. Es que entra para corromper. Y como lamentablemente Monseñor Lefebvre, y me duele decirlo, no previó, él con el día a día no previó, que si él no zanjaba teológicamente la cuestión, iba a pasar esto, se iba a desmadrar. Y con el prurito de la autoridad infalible, a Tutankamón, ¿quién lo toca? Y por eso hay padres que todavía hoy, en la resistencia a Monseñor Felé, ya no digo de la fraternidad, sino que se le oponen. El tema del sedevacantismo es un tabú. Por ejemplo, el padre Hugo Ruiz en México, o el padre Ortiz de Colombia en Estados Unidos, o el padre Pfeiffer en Estados Unidos, o el padre Genco en Canadá o en la frontera o en los Estados Unidos, o el padre Chazal. No hablo en el aire.
Y los que fueron también así, como el padre Cardoso, ahora están medio reaccionando, bueno, en buena hora. O como el padre Rafael Arizaga, que acaba de hacer una excelente declaración. Pero su miedo al sedevacantismo. Los papás de él no lo recibieron al padre Altamira porque era amigo mío, pero ¿y qué pasa? Cuando ellos me habían recibido en su casa una noche, allá en Querétaro. Es que crean tabúes. Por no haber dilucidado teológicamente el problema y decir, vean señores, el problema de la sede vacante es una cuestión teológica, de principios y de fe. Pero la conclusión que se saque de eso no es dogma teológico como creen imbécilmente todos los sedevacantistas en Estados Unidos y en Francia y en México y en la China. Que el que no piense así es hereje. Y incluso Monseñor Felé y el padre de Floch, que ya había dicho en el año 26, que fue rector del seminario francés y superior de Monseñor Lefebvre, que la peor herejía era la que venía, la exageración de la debida obediencia al Papa y de la extralimitación de su infalibilidad. Y estos imbéciles sacan un libro, Misterio de Iniquidad, y ahí lo ponen. ¿Y en quién se basan? En Pigui y Smithberger y Monseñor Felé. ¿En quién se basan? En Pigui. Y por eso el padre Espina se vuelve como loco en la Argentina cuando lo quiero hacer recapacitar. Y piensa que el hereje soy yo, el imbécil es él, perdónenme. Y lo quiero mucho porque lo conocí matando con gomeras allá en la Patagonia pajaritos. Pero es que no quieren aceptar que un papa legítimo puede claudicar en la fe. Y confunden infalibilidad con impecabilidad del Papa, que son dos cosas distintas. Y la impecabilidad de la fe del Papa, para que confirme a sus hermanos, es cuando los confirma, él con su autoridad plena y suma, que es lo que se llama ex cátedra. Pero no lo han entendido ni lo quieren entender. Y por eso Melchor Cano refuta a Peggy. Así de claro. Entonces, claro, en esta maraña de confusión, Monseñor Lefebvre, un poco asustado también, porque seguramente lo amenazaban. Ah, no, te vamos a declarar peor que Lutero. Yo los hubiera mandado a la quinta porra, perdónenme. Pero bueno, Monseñor Lefebvre era un hombre humilde, más pacífico, y quería más o menos salir adelante. Con su bebé se pone a pelear y se lo matan. Pero vean el bebé ahora en qué va a terminar. En la prostitución pura y dura. Monseñor Felé durmió junto, no me entiendan mal, aunque si lo quieren entender allá, juntos, en el mismo techo, en Santa María, el 17 de enero, en esa reunión secreta que ahora ya no es tan secreta. Y por eso sale todo ahora el cuento de la prelatura y hasta de la foto de la posible sede. Claro que Santa María es grandísimo, no quiere decir que durmieron en el mismo cuarto. ¿Pero qué es el Vaticano hoy? Un prostíbulo de Satanás. Es que cualquier prostíbulo de mujeres cualquiera es mucho mejor que eso, porque allí está la podredumbre de la carne, allá la del espíritu y la del alma. ¿O no es una traición, Vaticano II? ¿No es una traición toda esta pseudo iglesia?
Claro que es una traición. Y la de Monseñor Felé y compañía. Que no se den cuenta es otra cosa. Que siga habiendo sacerdotes buenos. Pero si no adhieren a la fe, al punto de jugarse por la fe, incluso el beneficio del techo y la comida y del futuro, pues se venden. No hay nada que hacer, se venden, quiera o no lo quiera. Entonces, la primacía de la verdad y la calidad de la adhesión a esa verdad, sin ambajes. Entonces, mis estimados hermanos, ven cuánta moraleja traen estas parábolas si las hacemos aterrizar a la coyuntura de hoy, odierna. Y por eso la gran dificultad en perseverar. Yo sé que hay muchos fieles que van y vienen. Y yo no reprocho nada. Yo dejo. Porque se tiene que ver la calidad de la doctrina. Se tiene que ver la calidad de la postura. Se tiene que ver la calidad teológica, filosófica. ¿Cuántos sacerdotes? Y no hay ni uno en la fraternidad, ni obispo tampoco, que hable con claridad, con doctrina. Parecen todas vírgenes bodas, muy vírgenes, muy santas, pero bodas, imbéciles, estultas. No tienen la lamparita encendida, lo lamento. Y eso le va a Monseñor Feletti, Ciey de Galarreta y el que sea. Así de claro. Entonces, los pobres fieles, claro, ¿qué hacen? Sálvese quien pueda. Pero ¿qué va a pasar cuando el sellito de goma le venga y lo preserve? Y no estoy hablando de preservativos, no me vayan a entender mal. Lo preserve a él del complejo que tiene de ser un hereje porque se opone. Que ahora no se opone a nada. Está más callado que una hormiga. Ni tía. Esa es la legitimidad que él quiere. La legitimidad de la prostitución, de la corrupción, puro leguloyismo, formalismo, y se acabó. Eso no tiene verdad, no tiene contenido. Francisco es un hereje, es un antipapa, es un pseudoprofeta, hasta Galat lo dice, pero claro, no le toquen a San Juan Pablo II, ni a Benedicto XVI, porque hasta allá no le da el coco la cabeza al pobre viejo, pero no lo digo ahora porque pobre viejo, porque cuando no era tan viejo tampoco le daba. Por eso la batalla hay que darla en la juventud, para que cuando uno esté viejo no sea más baboso, y si lo es, estar consolidado en la verdad, no en la estupidez. En esa situación estamos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora yo contra ninguna persona tengo nada. Yo me tomo un vaso de vino hasta con el padre Trejo, si viene, porque ahora va a venir. Y hasta tengo ganas de decirle, tomémonos un vaso de vino o un tinto, como fuera. Porque no se trata de personas, de posturas que comprometen la doctrina y la salvación del alma, que es muy distinto. Entonces, mis estimados hermanos, que estas palabras no caigan en terreno que no está preparado. Que la palabra de Dios caiga en terreno fértil.
Y esa es la disposición de nuestra alma, de la actitud en recibir la palabra revelada. Porque es revelada por Dios. Por eso el acto de fe. Entonces, mis estimados hermanos, que esa adhesión nuestra sea plena, pura, recta. Por eso San Pablo era recto aunque perseguía a los cristianos. Y no me quería dejar de decirlo, lo vemos a San Pablo, que se ve obligado a vanagloriarse aparentemente, para defenderse de los que lo impugnaban en su autoridad apostólica. Y por eso no escatima. Son judíos, yo también. Israelitas, yo también. Persecuciones, yo más que todos. Igual. Parecería orgullo, ¿no? A lo que se vio obligado para hacer respetar la verdad y la autoridad apostólica con la que él defendía con tanto celo la verdad y a los fieles por los que se preocupaba. Por eso les pedía que pudiera él hablar en fatuo, como hablaban los otros en beneficio personal, pero él dando la vida por todos y por el que sea. Entonces hablaba con verdadero celo y amor, y no con vanagloria. Y por eso pudo decir todo eso sin ser orgulloso. Y de lo único que se vanagloria es de su miseria, de su flaqueza, porque eso atrae la misericordia divina. No lo olvidemos. Por eso nuestra gloria está entonces ¿en qué? En esa adhesión a la verdad y en que reconozcamos nuestra miseria y flaqueza y así seamos objeto de la misericordia divina. Y por eso tener misericordia con el que yerra y con todo el mundo, pero sin hacer claudicar la verdad. Que estas cosas nos sirvan, mis estimados hermanos, y que la Santísima Virgen María nos ayude a meditarlas en nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.